noches, soy Omar Mariluz y esto es Las Cosas Como Son. Hoy viernes, se nos acaba la semana en medio de un ambiente político nada amoroso, nada amoroso, valgan verdades. Las pullas continúan, el ambiente sigue ahí muy crispado. El día de hoy, hace algunas horas, el flamante presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, conversó con RPP, conversó con Joana Castro, con nosotros que también estábamos en Economía para Todos, con el doctor Elmer Huerta. Y había el gran elefante blanco, ¿no? ¿Cuál es el gran elefante blanco de los últimos días? Evidentemente la designación del ministro de Salud, Hernán Condori, que ha merecido durísimas críticas, no solo de los analistas que siempre están opinando para bien, para mal, podemos tomar diversas opiniones, sino de instituciones científicas, de gremios muy importantes, reconocidos, como el Colegio Médico del Perú, como la Federación Médica, como el Colegio de Enfermeras del Perú también, que se ha pronunciado al respecto y le piden directamente al presidente Pedro Castillo, el propio presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que reconsidere esta designación por promover no solo a un ministro con una serie de cuestionamientos legales, incluso en su paso por la red de salud de Chanchamayo, que fue muy efímero en la Dirección Regional de Salud de Junín, sino por promover la pseudociencia. Hoy el ministro salió a defenderse, salió a defenderse con uñas y dientes, dio temprano una conferencia, habló con los periodistas, respondió preguntas, lo que está bien, porque refleja también, digamos que va a responder, va a contestar. Sus respuestas pueden gustarnos o no, finalmente, pero ya por la tarde quiso mostrarle el respaldo de otros gremios, pero que en su mayoría eran sindicatos. Vamos a conversar, vamos a plantear el debate en esos términos. Han pasado otras cosas y es un debate que apunta a ser muy interesante, como es lo que buscamos aquí en RPP, ¿no? Tener las dos voces. Y yo trataré de ser un mero espectador, ponerme en el sitio neutral y que ustedes escuchen las dos posiciones, no sé si antagónicas. Vamos a ver, estamos con Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, y también con el expresidente del Consejo de Ministros, congresista de Perú Libre, Guido Bellido. Muy buenas noches, señores, qué gusto tenerlos en el programa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está Guido? ¿Cómo está? Bueno, en principio es lo que mencionó el premier, el presidente del Consejo de Ministros más temprano, y se lo pregunto al señor Bellido para empezar este debate, ¿no? Ha dicho que la permanencia del ministro de Salud efectivamente está en evaluación, pero lo correcto no sería que estas evaluaciones se den antes de designar a los ministros, no es abrir innecesariamente nuevas crisis políticas, congresista Bellido. Muy buenas noches, hermano. Muy buenas noches a congresista Hernando y muy buenas noches con todos los hermanos a nivel nacional que nos están escuchando a esta hora su programa. Bueno, obviamente reiteramos nuestra mirada. Estamos en un país diverso, estamos dentro de una democracia donde no todos van a estar de acuerdo. Lo importante es siempre hacer lo correcto, mantenerse en una línea patriótica de apostar por continuar, en este caso, en la línea de trabajo que ya se había desarrollado con el anterior ministro. Aquí nadie tampoco es impensable, ¿no? Hay que permitir, hay que darle el tiempo suficiente para que pueda desarrollar y juzguemos a las personas por sus actos y por las decisiones que va tomando, y consideramos que en esa línea, cualquiera fuera el gobierno, en este caso la mayoría determinada por el profesor Pedro Castillo, pero también podría haber determinado la población, la mayoría, por la señora Keiko Sofía Fujimori, y escenarios no tan distantes de lo que hoy vivimos probablemente se pueda presentar. Lo importante es apostar por el país más allá de algunos criterios y objetivos grupales que se pueda tener
y que la mayoría sea la que mande en el país. Muchas Ajá. gracias. Solo para cerrar la idea, antes de darle pase al congresista Guerra García, es decir, ¿usted cree que no debería haber en este momento nada en evaluación? ¿Hay un respaldo de la bancada de usted a el nuevo ministro de Salud? Mira, la bancada de Perú Libre no es que da un respaldo por algún ministerio en especial, sino es a todo el gabinete. Consideramos que deben de saber de trabajo, porque si no, si vamos a tumbarnos cada gabinete y en todo caso, ¿cuál sería la fórmula, no? Y además de eso, ni a usted, ni a mí, ni al señor Hernando le asiste formar el gabinete. Es el presidente de la República, para eso ha sido elegido, y su presidente del Consejo de Ministros, y dejémosle trabajar, ¿no? Perfecto, perfecto. A ver, congresista Guerra García, en ese sentido, ¿no? La postura de Perú Libre, dejemos trabajar al ministro, a ver cómo juega, a ver si mete goles. ¿Es lo correcto? ¿Se está criticando innecesariamente desde diversos frentes al nuevo ministro Condori? A ver, al presidente de la República nadie le inventa a sus ministros, no se los ponemos la oposición, los escoge él. Y pareciera que tuviese un imán para conseguir y escoger personajes con cuestionamientos. Perú Libre tiene todo el derecho de poner a militantes, de escoger y proponer a alguien para cualquier cartera, porque son el partido de gobierno. Pero proponerle al país en plena pandemia, con la gente que todavía se muere en los hospitales, después de haber pasado la más terrible pandemia de todo el mundo, un ministro de salud que se ha dedicado a vender agua arracimada, que dice que hace tratamientos obstétricos cuando no tiene la especialidad. Pregunto, ¿era el único posible o era el único que se encontró dentro de Perú Libre para poder hacer un gabinete de negociado? El Perú necesita que el presidente de la República haga un gabinete pensando en el país, no pensando en cómo mantiene su cuota en el Congreso. El Perú está hoy día sorprendido nuevamente con una elección más del presidente Castillo. Pero quiero referirme, no, el congresista líder acaba de decir que no se debe hacer obstrucción. A ver, los gabinetes que ha tenido el presidente Castillo, se les ha dado la confianza. Fuerza Popular ciertamente no votó y nos sentimos orgullosos de no haberlo hecho. Pero se le dio confianza en sus gabinetes. Sus gabinetes no los ha tumbado el Congreso. Se han caído solos por tener personajes así de cuestionados. Ojalá haga una reflexión el señor Torres. Yo siento en las palabras de mi colega Bellido que hay esta búsqueda de reflexión. Porque claro, yo lo entiendo, debe ser difícil defender lo indefendible. Ahora, tomando un poco el análisis del congresista Guerra García, congresista Bellido, ¿no se pone un poco en bandeja el propio presidente Pedro Castillo para la crítica? Y uno se pregunta, bueno, está muy bien, si quieren tener a alguien de la militancia de Perú Libre, ¿no había alguien sin tantos cuestionamientos dentro de Perú Libre que pueda asumir la cartera de salud? Mi estimado, la forma como concibe, yo considero que, y prácticamente nosotros hemos visto que no es así, ¿no? O sea, se está viendo como si Perú Libre hubiera alcanzado. Lo que sucede es que el presidente ha visto por conveniente de ciertos profesionales incorporar y ha incorporado. A nivel nacional hay médicos, unos más que otros, en años de servicio, en ciertos talentos. Y si el presidente ha tomado la decisión, hay que respetar, eso es lo democrático. Ahora, ¿quién en su profesión es santo de alguna devoción? Si no, preguntemos en los primeros días que ha empezado el ministro de Salud, ¿cuál ha sido el ambiente para poder trabajar en este espacio? Casi similar a lo que hoy estamos viendo. Y obviamente, seguramente será por principio, no sé,
probablemente la bancada de Fuerza Popular no va a votar por este gabinete como no lo ha hecho por las anteriores. Y eso en democracia es normal. Se respeta, no es para escandalizarse ni para jalarse de los pelos. Ahora, la única manera que la persona, si van a decir el mejor, y si hay que ir a eso, hay que evaluar. Y una evaluación directa sobre ciertos parámetros nos podría dar. Pero no es eso el procedimiento, pues, en el país. Entonces no podemos a ningún profesional gratuitamente estar desacreditando. En todo caso, nosotros, si retrocedemos atrás, ¿quiénes han sido los ministros de salud? ¿Qué prácticas han tenido? ¿Qué han hecho? Entonces yo no quiero entrar a eso, pero considero que el ministro de Salud, que desarrolla el trabajo, está asumiendo la responsabilidad. Seamos propositivos, apoyemos. Ahora, pero... y no nos bajemos todo lo que aparezca. No, usted Porque descarta... eso, estar en línea de lo que dice el congresista Montoya, a mí me parece ya una actitud realmente, o sea, hacerse su relación, a quién se lo baja primero, a quién al segundo, a quién al tercero y cuarto, o sea, estar hasta andando con lista negra, no me parece correcto. Usted descarta... Y es la forma, bueno, yo creo que antes de este gobierno no hemos visto eso. Fuerza Popular ha estado 10 años en el gobierno, no se le ha visto eso de ninguna parte de las fuerzas de oposición, no se ha visto eso y no deberíamos hacer ese tipo de práctica, no debería ser recurrente en el país. Le preguntaba, solo para cerrar el tema, congresista Bellido, ¿descarta que sea la cuota de Perú Libre, que sea la cuota de Vladimir Cerrón este nombramiento? No, a ver, Vladimir Cerrón no es nadie para tener una cuota. Segundo, a Vladimir Cerrón ni a nadie le asiste nombrar ministros. Es al presidente del Consejo de Ministros y hace el presidente de la República, y el presidente de la República, eso lo establece la Constitución, de los criterios arma su equipo. Y dejemos trabajar en esa línea. Porque eso de decir Vladimir Cerrón, yo no sé por qué se han engañado tanto con Vladimir Cerrón. ¿Qué les ha hecho? ¿Cuál ha sido el problema para tener tanto odio? A ver, démosle la palabra al congresista Guerra García. ¿Hay odio hacia Vladimir Cerrón? ¿Es la cuota desde su punto de vista de Vladimir Cerrón, el ministro de Salud, ministro de Energía y Minas, ministro de Justicia? A ver, yo no hago política basada en odios, yo no tengo un odio contra el señor Cerrón, habrá gente que sí. Dos, yo no me escandalizo de que un partido de gobierno pueda sugerir a ministros. Eso es parte de la democracia en todo el mundo. O sea, yo creo que este no es el tema. El tema es el siguiente. ¿Por qué tocar este ministerio que es tan clave ahora? Yo le preguntaría al señor Bellido, ¿qué tal lo ha hecho el señor Ceballos? Y ahí le ha comentado que nosotros hemos tenido la práctica de atacar. No es así. Al señor Ceballos nosotros hemos visto su trabajo, hemos reconocido su trabajo, porque no somos los radicales que no vemos nada positivo. Era el único ministro rescatable del gabinete anterior y se lo bajan, lo sacan. Es decir, si hubiesen hecho esto a propósito para no tener algo que funcionara, esto es lo mejor que han hecho. El ministro Ceballos, para mí personalmente, merece todo mi reconocimiento por el trabajo que hizo. Nosotros hemos propuesto mociones para censurar al ministro Ceballos, pero además, mi colega Bellido señala lo siguiente, dice que la lista negra, no sé qué lista negra, que están en lista todos los ministros. A ver, ¿cuántos ministros ha censurado el Congreso? Felizmente se han ido antes y se han ido por sus propios escándalos y han tenido que renunciar como tendrá que renunciar el nuevo ministro de Salud. Y si el señor Torres dice que ahora está más conciliador, ¿no? Ahora ya es una ovejita y que va a escuchar, la pregunta es,
¿A quién ha consultado? ¿A qué sectores de salud ha escuchado? Por favor, tenemos miles de muertos médicos en el Perú. Miles, más de 50.000 creo muertos, no sé, no cuántos miles de muertos, no, eso cifra no es, pero miles de muertos que han dado su vida. ¿Por qué no se le consulta al Colegio Médico, a la Federación Médica? ¿Por qué no se le consulta a la Academia Nacional de Medicina? Oiga, ¿quién es el hombre adecuado? No, el hombre adecuado es el señor que vende agua arracimada. Bueno, cambiemos un poco de tema, porque ha habido, digamos, otros puntos de controversia, sobre todo el día de hoy, y quería continuar con usted, congresista Hernando Guerra García. El semanario Hildebrand en sus 13 publica hoy en su portada una reunión, ¿no? Una reunión y lo titula así: golpe a la vista, vacadores, lo dice la revista, ¿eh? Vacadores se reúnen en Hotel Miraflorino y son sorprendidos por dos fotógrafos de En sus 13. Nos ganamos con diversas confidencias y con una estridente llamada de atención de la presidenta del Congreso a un interlocutor de ATV. Y dicen que usted estuvo en esta reunión. ¿Fue efectivamente un cónclave de la oposición o ciertas bancadas para tumbarse el presidente Pedro Castillo? Claro, obviamente fue un cónclave, es un complot hecho en una terraza de un hotel a la vista y paciencia de toda la gente, invitados por una fundación como la Fundación Nauma, a una fundación liberal. Ahora se dice, lo que pasa es porque no estuvieron todos, porque las fundaciones, las organizaciones tienen derecho a invitar a los que a ellos les interesa. Y yo no me escandalizo cuando no me invitan a UNASUR, ni al Foro de Sao Paulo. Acá pretenden construir una historia. ¿Y cuándo se construye esta historia? Cuando se está cuestionando a este ministro de Salud. La pregunta es, ¿cuál es la importancia para nuestro país? ¿Que congresistas sean invitados a un taller organizado por una fundación? ¿O que se pretenda poner de ministro de Salud a este señor? ¿Cuál es el tema importante? ¿Dónde estarán los titulares mañana? Quisiera ver alguno de los Ahora, partidos le hago que solamente una salvedad. Este es el complot. Una salvedad, congresista Guerra García. El semanario Hildebrand, para los que lo han leído, pone ambos temas en agenda. No es que solamente claro, los golpea usted. Golpea a los dos, como tiene que ser y como es el periodismo. Pues, tiene que construir ahí pues una trama y vi las fotos, etcétera. O sea, la verdad es que me parece que esto es un trascendido. Estamos en un país libre. Tenemos todo el derecho de reunirnos con una fundación o sin una fundación. ¿Qué opina? De opinar sobre lo que queremos. Y si alguien quiere opinar y un congresista quiere opinar sobre la vacancia, tiene derecho en hacerlo. Como también los congresistas de Perú Libre opinan que esta democracia no sirve para nada, que es una pelotudez, que la Asamblea Constituyente para llevarnos al modelo de Chile. Entonces, veamos las cosas como son. Hay todo el derecho de conversar, de reunirse, pero en este caso se equivocaron. Ahora, congresista Bellido, ¿qué opina de esta reunión que han sostenido algunos representantes de la oposición, ¿no? Y lo que para el semanario Hildebrand en sus 13 sería, digamos, ponerse de acuerdo de las formas de cómo tumbarse a Pedro Castillo. Bueno, un poquito para aclarar, ¿no? Mi colega congresista dice por qué no ha consultado el presidente para nombrar a su ministro, pero no es el procedimiento, pues. O sea, eso es sencillo y felizmente Fuerza Popular también, o quienes vienen de esa trayectoria, han estado en el gobierno, ¿no es cierto? Y nunca, yo no creo que, por ejemplo, para nombrar al congresista Aguinaga, hayan consultado al Colegio de Médicos cuando era presidente el señor Alberto Fujimori. O sea, con mucha claridad las cosas y sin, digamos, siempre con la verdad por delante. Es el presidente el que determina y respetemos eso, ¿no? Más bien yo pienso que el actual ministro de Salud tiene que tocar, por ejemplo, el caso del Vacunagate, ¿no? Vacunagate, que prácticamente hace un escándalo nacional, ¿no? Hay gente que se ha vacunado de manera irregular, cuando la gente estaba en tantos problemas la población. Eso, por ejemplo, se debe ser una de las tareas para poder esclarecer por este ministro de Salud. Una tarea muy pesada, pero sin embargo debe abordar. Bueno, respecto a su pregunta, mira,
a nivel nacional, todo el Perú sabe que el plan es vacar al presidente y recuperar el poder. Por eso han desconocido los resultados electorales. Por eso han desconocido acta por acta y han dicho fraude, señor. Todo eso está planificado y van a seguir planificando y que continúen planificando. Y si logran vacar al presidente, la población tomará una decisión y volverá a elegir su presidente. Y si es del lado de Fuerza Popular, adelante, nosotros aceptaremos. Y si la población determina por un hermano de este lado de la orilla, aprenderán a aceptar, porque estamos en democracia. Pero no hay que ser tan malvadosos. O sea, trabajemos de frente, sin artimañas, sin golpes bajos, sin falsas acusaciones, sin estar echando al gobierno toda la desgracia que tiene este país, como si fuera responsable Pedro Castillo de todo el problema de la corrupción, de la incapacidad, de los tantos funcionarios que existen en el Ejecutivo, que por cierto hay mucha gente que viene de los gobiernos anteriores, del gobierno de Alberto Fujimori, de Alan García, de Toledo, de Ollanta Humala, de PPK, de Vizcarra. Ahí están sus funcionarios que han dejado. Entonces un gobierno no solo es de una persona, son miles de personas que están involucradas. Pero sin embargo, todo es responsable el presidente de la República y hay que bajarlos a cualquier precio. Ahora, para el congresista Guerra García, la única salida que se plantea desde la oposición, me refiero al fujimorismo y otras bancadas, es la salida del presidente Pedro Castillo. El fin de semana escuchábamos a Keiko Fujimori pedirle su renuncia. ¿Es la única salida que ustedes ven viable, congresista Hernando Guerra García? Bueno, sería una excelente salida, ¿no? Yo por acá en mi biblioteca tengo una imagen de San Judas Tadeo, santo de los emprendedores, y yo todas las mañanas le digo, patrón de los imposibles, ojalá el presidente Castillo renuncie y nos ahorre más desastre, ¿no? Pero más allá de que nos guste o no, no es una actitud, como dice el congresista Bellido, poco democrática, es decir, finalmente el pueblo ganó las urnas. Yo creo que es parte de la democracia también, porque está en la ley el tema de vacancia, está ahí. Pero yo quiero señalar una cosa, si ustedes analizan las intervenciones de Fuerza Popular, mis propias intervenciones, nosotros no hemos mencionado la palabra vacancia, no hemos propuesto las vacancias, no. Nosotros hemos estado primero vigilantes, hemos dado una tregua. Keiko Fujimori no ha declarado porque sabíamos y sentíamos que el Perú estaba en una gran tensión, pero en todos estos meses, quien ha perdido todas sus oportunidades, quien ha quemado todas sus naves, quien nos ha llevado ya a un nivel en el que la capacidad de sorpresa la hemos perdido, es el presidente de la República. Cuando el congresista Bellido dice tiene todo el derecho de no consultar a otros y nombrar a quien quiera, sí, claro, pero que no lo diga, pues, que no diga voy a formar un gabinete de ancha base, voy a llamar a intelectuales académicos. No son mis palabras. Son las palabras, o por lo menos lo que escribió o lo que le escribieron al presidente de la República. Eso lo puso en su comunicado y nos entrega a este ministro de Salud en este gabinete que tampoco ha tenido tantos cambios. Lo que tenemos que darnos cuenta es que el tema no está pues en tirar la pelota, no, es que el vacuna gay, no, ese no es el tema. El tema es que en el Perú la salud es más importante de lo que fue. Siempre fue muy importante, pero de lo que ha sido hace muchos años, porque tenemos una pandemia. Y seguimos insistiendo en defender lo indefendible. A un señor como este ministro de Salud, que por la salud del mismo gabinete y del mismo régimen, del mismo presidente, debería irse, ¿no es cierto? Y por último quiero decirle, cuando el congresista Bellido dice, acá hay un plan,
El único plan que yo conozco es el plan de hacer una asamblea constituyente y llevarnos a hacer Chile, llevarnos a hacer Venezuela, llevarnos a hacer Nicaragua. Ese es el plan al que hay que prestar atención. Podemos mirar las intervenciones del Congreso Constituyente de Chile, donde ahora ha dicho que se desaparezca la propiedad privada, etc. Ese es el espejo en el que nos debemos de mirar con mucho cuidado. Ahora, ¿no amenaza, congresista Bellido, el señor Vladimir Cerrón en un tuit a días de conformarse el nuevo gabinete, cuando le dice directamente al presidente Pedro Castillo que debe nombrar a un presidente del Consejo de Ministros que le garantice las curules necesarias para evitar la vacancia, que en otras palabras uno podría interpretarlo como o nombras a alguien que le guste a Perú Libre o los votos se van sumando para la vacancia presidencial? ¿No es el propio Vladimir Cerrón el que pone este tema sobre la mesa? ¿Cuántas opiniones existen de los peruanos? Los peruanos tienen libre la libertad de poder opinar y expresarse, y esa es una opinión más, pero eso no tiene mayor relevancia. Primero. Segundo, este asunto del afán, del sueño de vacar al presidente, recuerde usted, es desde la segunda vuelta. La segunda vuelta, ¿con quién se han cogido? ¿Con el presidente de la República? No. ¿Acaso no recordemos la candidata de Fuerza Popular andaba buscando Cerrón? ¿Dónde está Cerrón? Ahí está todo el plan que han diseñado y saludamos. Y no han tenido la fuerza suficiente para ganar el proceso electoral, y después quieren ganar en mesa, y ahora quieren bajarse al presidente. Pero yo humildemente les recuerdo que han tenido una mayoría aplastante con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál ha sido el resultado? Hay una deuda que tiene Fuerza Popular con el país. Ahora, y que no continúe a eso, en esa línea, no van a sacar nada. Creen que la población no se da cuenta, creen que la población, los peruanos, no razonan, no analizan, no es así. Entonces yo pienso que la única manera que Fuerza Popular pueda tener o aspirar a ser gobierno es apoyar a este gobierno y hacer que este gobierno sea victorioso, el gobierno de Pedro Castillo Terrones. De otra manera, le va a dar cuantas veces pidan el Perú las espaldas a Keiko Sofía Fujimori. Ya se lo dijo. Porque es raro que una persona que quede en segundo lugar todo el momento pierda. Esto no es nuestra responsabilidad, y no se agarren con Pedro Castillo. No es. Porque Pedro Castillo lo ha determinado. Ahora, hablamos de nueva constitución. O sea, Perú Libre, las diferentes regiones y los pueblos no pueden plantear una iniciativa nueva constitución. Pero el fujimorismo sí. O sea, ellos sí nos pueden imponer esta constitución de 1993 y nosotros no tenemos el derecho de poder decir que necesitamos una nueva constitución acorde a estos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre creer que uno es el salvador y el otro solo tiene que obedecer? ¿Por qué creer que nosotros no tenemos el derecho de plantear que la mayoría de los peruanos determine si está de acuerdo a la mayoría que se haga una cosa u otra cosa? Si no, pues hay que ser democráticos. Pero claro, detrás de ello hay muchas concesiones, detrás de la Constitución que ampara, hay muchos privilegios en el país. Está bien, defiéndanlo, lo van a defender hasta las últimas, pero el pueblo tarde o temprano va a tener que aprobar una nueva Constitución. Eso se da así, eso es por dialéctica. Que no se preocupen mucho. Bueno, palabras finales entonces, a ver, porque ya se nos acaba el tiempo. Esto duraba para más, creo, pero palabras finales, la réplica, por favor, congresista Nano Guerra García. Bueno, yo creo que no hay mucho lugar a réplica ahí. En realidad, yo creo que el señor Bellido tiene todo el derecho de opinar, de creer esto. Me hubiese encantado en algún momento
escuchar cuáles son sus planteamientos para esa nueva constitución. Yo creo que la constitución tiene que reformarse, tiene que cambiarse, pero no, el pretexto es acá hacer una asamblea constituyente popular para que sea pues modelo Chile. Entonces, miremos lo que está pasando en Chile y miremos las cosas que se están proponiendo. Pero finalmente lo que hay que mirar es hacia dónde va nuestro país. Queremos ir a ser la República Plurinacional de Perú, a imitación de Bolivia, al cual también le regalaremos el mar, y este es un tema muy serio, que implica acusaciones al presidente de la República, que no puede ceder ni un centímetro y ni una gota de nuestro territorio y de nuestro mar peruano. Es allí donde está lo que tenemos que analizar actualmente. Por último, y yo lo que le digo al congresista es que esto de creer que uno habla por el pueblo, de decir que el pueblo, o sea, ser una especie de ventrílogo del pueblo, traductor del pensamiento del pueblo, eso es lo que ya conocemos. Cuando alguien quiere, señor, señora, decirle algo, pero para que usted se lo crea, le va a decir porque es el pueblo el que lo dice. No fue elegido este presidente por una amplia mayoría, si aceptamos la tesis de que fue elegido sin ningún tema. Fue muy poco margen, 40.000, 50.000 votos. Y un presidente que es elegido por poco margen tiene que tener la inteligencia de abrir a las otras fuerzas políticas, cosa que no ha hecho y que no creo que vaya a hacer. Muchísimas. Es lo que opina el congresista Bellido. Yo le digo a él, Tupananchis, Cama, congresista más. Bueno, muchísimas gracias para ambos, francamente. Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros y además congresista de Perú Libre, sobre diversos temas aún polémicos. Tenemos que ir a una breve pausa, venimos con más todavía para hablar justamente ya más en detalle de la designación del ministro de Salud, Hernán Condori.